y si ustedes me lo permiten, predicaré en español. Segunda de Timoteo 2, versículos 8 a 13. El texto sagrado dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hemos descubierto a un Timoteo débil, temeroso, enfermizo, pero que además está recibiendo una estafeta no muy alegre, digamos, porque lo que está haciendo es que está recibiendo una estafeta de sufrimiento, de padecimientos. Hemos podido percibir a lo largo del estudio de esta segunda carta cómo es que el apóstol Pablo enfatiza el tema de los padecimientos, del sufrimiento, del costo de trabajar en el evangelio. Hemos insistido a lo largo no solamente de estas predicaciones, pero de otras, de que el evangelio no es un evangelio en donde uno venga a vivir una situación muy alegre, muy sin problemas. Todo lo contrario, hemos llegado nosotros a la conclusión, no solamente por el texto bíblico que estudiamos, sino por otros textos, que el evangelio, el ministerio, entraña una gran cantidad de padecimientos, grandes sufrimientos. El apóstol ha estado escribiendo a Timoteo porque quiere decirle a Timoteo que verdaderamente va a padecer y que va a pasar por situaciones muy adversas. Usted debe de recordar la semana pasada que decíamos que Pablo le decía a Timoteo que sufra penalidades, y entonces hace 3 metáforas maravillosas. Y le habla acerca del sufrimiento y le dice: sufre penalidades. Es algo que debe de pasar. Ninguna persona que se mete al evangelio, al ministerio, puede considerar que no sufrirá penalidades. Está completamente llena la palabra de este concepto de que vamos a padecer, de que vamos a sufrir, de que no va a ser fácil el camino. Este peregrinar entre nuestra salvación y la vida eterna será un peregrinar difícil. Tanto así que el apóstol tiene que decir entonces esto: sufre penalidades. Ninguna persona que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que tomó por soldado, porque este que ha sido tomado por soldado tiene que entender que el evangelio entraña padecimientos. No debemos, por cierto, tampoco pasar por alto el hecho de que también en el evangelio hay dicha, hay alegría, hay gozo, pero el gozo del cual la palabra habla en cuanto al evangelio es un gozo interno, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es un gozo que viene como resultado de cumplir con la responsabilidad del evangelio. Ya solo el hecho de predicar el evangelio debe provocar gozo, aunque esto, humanamente hablando, traiga penalidades. Así que cuando una persona le es vendido el evangelio como ven a Cristo y vas a ser feliz toda tu vida, está equivocado. Venir a Cristo necesariamente entrañará entonces, hemos dicho ya, algunas complicaciones, penalidades. Bajo este contexto y después de presentar estas maravillosas 3 metáforas que nos presentó al principio, ya las hemos estudiado, ahora viene el apóstol a poner 3 ejemplos de padecimiento y consejos alrededor de estos padecimientos. Damos muchas gracias a Dios porque el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo en esta carta y nos deja muy esquematizada su enseñanza. Ya vimos las 3 metáforas en los primeros versículos, pero ahora vamos a considerar estos 3 ejemplos. En primer lugar, tenemos el ejemplo de la experiencia de Cristo. Luego tendremos la experiencia del apóstol Pablo y después la experiencia de todo creyente.
Usted puede percibirlos en el versículo 8, la experiencia de Cristo, en el 9 y 10, las penalidades y la experiencia del apóstol Pablo, y en adelante, el 11 al 13, cómo debe de ser la actitud de el creyente común como ustedes y como yo. Tenemos entonces primero la experiencia de Cristo. Dice el apóstol, y quiero que vayamos como muy despacio en el análisis del texto para no perder los detalles. No cierre su Biblia, manténgala abierta. Dice el texto: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Quiero que perciba esta orden o esta mención que hace Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué hay un énfasis sobre acuérdate de Jesucristo? Bueno, es muy simple. El Señor Jesucristo ha pedido que nos acordemos de Él. Por ahí nos dejó un no me olvides, ¿no? En la Santa Cena. Cuando Él instruye al apóstol Pablo para que instruya a otros la Santa Cena, tiene que decir, y también se lo dijo a sus discípulos, que tuvieran este acto y dice, en memoria de mí. Es muy importante porque nosotros, por ejemplo, celebramos la Santa Cena cada mes. Y cada mes lo que hacemos es un recordatorio. El riesgo que corremos de no tener la Santa Cena es perder el recordatorio y dejar de pensar en esto y olvidarnos. Me acuerdo que cuando yo era pequeño, aprendí de memoria muchos textos de la Biblia. Aprendí los libros de la Biblia de memoria, aprendí textos de la Biblia, pero después pasó el tiempo en mi adolescencia medio rebelde, pues ya se me olvidó. Y ya no me acordaba de lo que yo había aprendido de memoria. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Han aprendido cosas que después del paso del tiempo ya no se acuerdan. Y esto es un riesgo, pero más riesgo corremos con Jesucristo y con su obra. ¿Qué tal que no nos acordamos de Él? ¿Qué tal que lo olvidamos? ¿Qué tal que entonces pasa el tiempo y ya no nos acordamos de aquellos principios bíblicos que nos alimentaban o de aquel pasaje bíblico que me instruía o me fortalecía en un momento determinado? Acuérdate de Jesucristo es una mención importantísima de poder acordarnos de Él. Le dice Pablo a Timoteo, acuérdate, haz memoria, trae constantemente a Cristo a tu cabeza. Acuérdate. Pero no en cualquier sentido, y aunque ciertamente en todos los aspectos de Jesucristo hay que recordarlo, pero estamos en el contexto de los padecimientos. Y a nosotros nos queda claro, sobre todo cuando tenemos la administración de la Santa Cena, nos queda claro y viene a nuestra memoria la expiación de Cristo. ¿No es cierto? Viene a nuestra memoria un acto, la pasión. Viene a nuestra memoria esa sangre derramada de Jesús, viene a nuestra memoria ese cuerpo traspasado, y cuando tomamos el pan y cuando tomamos el jugo, discernimos espiritualmente y recordamos esa muerte y lo que provoca en nosotros. Discernimos el cuerpo de Cristo cuando comemos el pan, discernimos la sangre de Cristo cuando bebemos la copa. Nos acordamos de Él. Nos acordamos de lo que nos enseñó y viene a nuestra mente y nos acordamos de Jesús. Aquí lo que está haciendo el apóstol a Timoteo es que le está diciendo en este contexto de los padecimientos, acuérdate de Jesús. Y claro, por supuesto, acuérdate de su padecimiento. Él padeció, Él sufrió. Pero lo envuelve en dos conceptos que para la gente cristiana de ese tiempo, que eran muy conocedores del Antiguo Testamento y de la obra de Jesucristo, entonces dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Del linaje de David, resucitado de los muertos. Quiero que note que el Señor está aquí presentado en su humanidad, ¿verdad? En su humanidad y en su divinidad. Cuando dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, está relevando su humanidad. Viene de un linaje, pero no de cualquier linaje, de un linaje real. Cuando la Biblia menciona a David en referencia a Jesucristo, queda claro que Jesucristo viene del linaje de David, porque del linaje de David, proféticamente hablando, ha de venir Jesucristo. Tenemos que recordar entonces que Jesucristo es pariente de David. Nosotros sabemos por la historia del Antiguo Testamento que David va a dar a luz a Salomón y de ahí la descendencia hasta la venida de Jesucristo. Y Mateo atinadamente nos pone la cronología viniendo el Señor Jesucristo realmente del linaje de David.
No solamente tiene que ver con esa descendencia, pero también tiene que ver con el linaje, es un linaje real. David, siendo el rey más grande que ha existido, por supuesto después de Cristo, evidentemente cuando se habla de David y se menciona con Jesús, estamos hablando de un Cristo que viene de un linaje del Antiguo Testamento y que no viene en sustitución de David, sino viene como el gran rey que David había en algún momento representado. Se muestra su humanidad. Pero después añade resucitado de los muertos, que muestra su divinidad. Porque en realidad, cuando se habla en la Biblia de Jesucristo resucitado, estamos hablando de nada más y nada menos de que un Señor que venció la muerte. De un Señor que venció la muerte, que resucitó al tercer día y que está entronado allá en el cielo junto a su Padre. Así que tenemos nosotros a un Jesús hombre, pero a un Jesús Dios también, divino. Pero una cosa que es importante, no solamente tiene que ver con estas dos etapas, sino también tiene que ver que en ese proceso Cristo sufrió penalidades. Cristo padeció. Dice el apóstol Pablo a los filipenses que él vino en este estado de humillación, porque al ser igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo semejante a los hombres. Esto era humillación para Cristo, y la penalidad de Cristo no empezó sus últimos días, sino empezó desde su nacimiento. Le dice el apóstol a Timoteo, acuérdate pues de Jesucristo, acuérdate. Si alguien ha padecido sobre la faz de la tierra la manera más cruenta y el único inocente sobre la faz de la tierra que padeció, ese fue Cristo. Así es que cada que pienses, me está yendo mal, cómo padezco, cómo sufro, acuérdate de Jesucristo. Algunos de nosotros hemos padecido algo, hemos padecido por el Evangelio, hemos sufrido penalidades, hemos cuestionado nuestro llamado, pero es un buen momento quizá para pensar o para recordar a Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos. Pero no era algo que Pablo estaba diciendo como su propia experiencia, sino como siempre el apóstol Pablo cita las Escrituras. Y dice él, no es conforme a lo que yo pienso, no es lo que yo opino, sino dice él, conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Es el evangelio de Jesucristo. Aquel buen depósito del que hablábamos hace algunas semanas. Ese depósito que él tenía, ese evangelio perfecto, ese evangelio auténtico, ese evangelio genuino. Es el único documento, la única fuente sobre la cual podemos testificar que Cristo es de su linaje, del linaje de David, y que Cristo es divino porque resucitó de entre los muertos. Acuérdate entonces de Jesucristo. Así es que en esta experiencia de Cristo encontramos este primer ejemplo de soportar penalidades. Pero el segundo ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo en el versículo 9 y 10. En el versículo 9 y 10 encontramos esto. Dice el apóstol a Timoteo, en el cual sufro penalidades, es decir, en Cristo sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Sufro penalidades, en el cual sufro penalidades, incluso hasta prisiones a modo de malhechor. Imagínense esto. Sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Un hombre que no era malhechor, un hombre que no era culpable más que de predicar el evangelio y las buenas nuevas de salvación, y por lo cual lo habían perseguido, lo querían matar, que lo dieron por muerto en el viaje a Listra, cuando lo apedrearon, cuando lo persiguieron y lo vituperaron también, y le insultaron y lo encarcelaron algunas veces. Dice él, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Claro, Cristo es el ejemplo supremo, el que más sufrió, al cual vale la pena recordar, pero también yo sufro penalidades. ¿Por qué dirá Pablo que él sufre penalidades? ¿Por qué se pone él como ejemplo? ¿Por qué habla de sí mismo?
Porque también el apóstol quiere hacerle saber a Timoteo y al apóstol, a toda la iglesia, que el trabajo del ministro, el trabajo de aquel que se encarga de predicar el evangelio, tiene como objeto la salvación de los demás. Tiene como objeto también que los demás conozcan de Cristo. Vale la pena. Si yo voy a sufrir para que otros conozcan de Cristo, vale la pena que me tengan por malhechor. Vale la pena, está diciendo el apóstol, hasta prisiones a modo de malhechor sufro penalidades. Dice, pero la palabra no está presa. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol está diciendo a Timoteo, vas a padecer, pero acuérdate de Cristo. Pero por otro lado, también piensa que me han tenido como malhechor, estoy preso como malhechor, pero vale la pena. Vale la pena, todo lo soporto por amor a los escogidos. Vale la pena para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Vale la pena. Amados hermanos, si hemos de padecer y si nos han de insultar, pero por eso otros vienen a Cristo, vale la pena. Vale la pena. Ahora mismo, y lo hemos comentado en el pasado, se legislan cosas que tienen que ver con castigar, con apresar a aquellas personas que están yendo en contra de la ideología de género, de la transexualidad de los niños, del aborto. Ahora, si ustedes se manifiestan en contra del aborto, de la transexualidad de los niños y de la ideología de género, están en riesgo de ser perseguidos, de ser encarcelados. Los pastores ahora, si viene una persona, dos personas del mismo sexo y nos pide que les casemos y les decimos que no, podemos ser acusados y los pastores podemos ir a prisión. Sufriremos penalidades como cristianos. Pero si ese acto traerá a alguien a Cristo, vale la pena el sufrimiento. Vale la pena la penalidad. Con tal de que alguien de los escogidos venga al conocimiento de Cristo Jesús con gloria eterna. Vale la pena. Dice el apóstol, todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo. Soy ejemplo de padecimiento, diría el apóstol Pablo. Yo padezco, yo sufro, yo estoy en medio de esta situación porque estoy preso, tenido como malhechor. Pero aún y cuando él está preso, aún y cuando lo encierra, hay una sentencia absoluta, maravillosa y preciosa. Mas la palabra de Dios no está presa. Me pueden apresar a mí, me pueden meter a la cárcel a mí, me pueden tener por malhechor, me pueden quitar la vida, pero la palabra santa del Señor, la palabra de Dios, esa no puede ser retenida, no está presa. Esa circula, esa camina, esa está llevado a todos los rincones de la tierra. No está presa. Saben ustedes que lo que está pasando en Turquía y en Siria, y se escuchan muchas historias devastadoras, historias tristes. Uno ve las imágenes y los que son sensibles, ¿verdad?, derraman lágrimas de lo que está pasando allí. Pero además de esto, en algunos sectores de esa región hay cristianos perseguidos. Y recién me entero por una publicación de que algunos cristianos quisieron ir a predicar el evangelio a alguna zona de desastre y no se los permitieron. Y los tomaron y los encerraron. Pero una cosa es verdad. Pueden encerrar al misionero que predica la palabra,
pero nunca será encerrada la palabra que porta el misionero. Esa palabra fluye, es poderosa y va hasta los más recónditos rincones de la tierra. Vale la pena sufrir penalidades. Vale la pena si esto traerá como resultado la salvación del pueblo de Dios. La palabra del Señor no está presa. Y nosotros mismos tampoco la podemos encerrar. Usted puede decir, yo ya no voy a predicar la palabra y cerrar su Biblia. Cerrará el libro, pero la palabra inerrante, infalible, perspicua, suficiente e inmutable está suelta. Y ahora toda la tierra está llena de la gloria del Señor por la palabra santa. Se sufren penalidades y ahí está Cristo, ejemplo supremo. Ahí está un misionero que está preso, tomado como malhechor, pero soportando semejante cosa. Porque la palabra del Señor no está presa. Pero lo tercero, amados hermanos, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Y entonces el apóstol Pablo, con su famosa frase, palabra fiel es esta, palabra fidedigna, la verdad de todas las verdades, no miento, palabra fiel es esta, va a mencionar a Timoteo esto que pudo haber sido un cántico de su tiempo. Si somos muertos con él, dice el apóstol, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fíjense que este cántico, estas frases, no son fáciles de interpretar, pero sin duda establecen un paralelismo maravilloso que vale la pena analizar muy rápidamente. Después de lo que está diciendo de las penalidades de Cristo, que lo sufre todo y que es el ejemplo supremo de sufrimiento, y mencionarnos el propio padecimiento del apóstol Pablo y decirnos este legado maravilloso de que la palabra de Dios no está presa, entonces le dice a los cristianos de su época y a la larga a nosotros como lectores implícitos. Es como si dijera a nosotros ahora, si somos muertos con él, ¿con quién él? Pues con Cristo, no con Pablo. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Ahora, entiendas, este de somos muertos no es padecer hasta que nos muramos. No es tenemos que perder nuestra vida para luego vivir con él, no necesariamente. Cuando habla de si somos muertos con él, es que nosotros somos partícipes de la muerte de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo murió allá en la cruz, murió teniendo en su mente a sus elegidos, a su pueblo. Él muere pensando en nosotros. Allá estuvo clavado en la cruz pensando en ustedes y en mí. Y nosotros morimos con Cristo. No físicamente, pues, seguimos vivos. Pero, amados hermanos, compartimos eso. Si Cristo muere, con él yo también muero. Es muy importante, muy importante. No necesariamente tenemos que perder la vida, pero si somos muertos con él, es decir, morir a nuestros pecados, es dejar la vida terrenal atrás, dejar esa vida de pecado atrás. Si nosotros hacemos morir el hombre viejo, estamos muriendo con Cristo. Estamos muriendo con él. Pues si somos muertos con él, entonces también viviremos con él ahora. No en el futuro, pero por supuesto que viviremos eternamente con Cristo en la eternidad futura. Pero a todo aquel que muere a su vieja naturaleza, viene a una nueva naturaleza. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora, amados hermanos, vivimos en Cristo. Tenemos vida y la tenemos en abundancia. Porque vivimos con él. ¿Por qué vivimos con él? Porque morimos con él. Y dice el apóstol que si somos muertos con él, entonces también viviremos con él. Y esta es nuestra realidad. Y si sufrimos, también reinaremos con él, dice el apóstol. Otra vez en el tema del padecimiento, es importante que padezcamos, que suframos. Si padecemos por causa del evangelio, si nosotros sufrimos por causa del evangelio, estemos seguros de que ese sufrimiento hará que reinemos con Cristo. Estaremos reinando con él. Acuérdese que
Una distinción que hace la Biblia de nosotros es que nosotros también somos un pueblo de reyes, real sacerdocio. También tenemos este oficio de Cristo y reinaremos con Él. Pero luego viene el segundo par de frases que es un poco más complicado. Si le negáremos, dice la palabra, Él también nos negará. Es como si dijéramos, bueno, pues todo aquel que no está dispuesto a padecer por Cristo es como si le negase. Es como si dijese, yo no quiero sufrir como Cristo. Si no quieren sufrir como Cristo, y seguir el ejemplo de Pablo, estamos negando a Cristo. Si no estamos dispuestos a sufrir penalidades por Cristo, le estamos negando. Si nosotros decimos, sí lo dice la Biblia, pero a mí no me parece correcto, estamos negando a Cristo. Y dice entonces la palabra, si le negáremos, si nosotros estamos rehusando su palabra, si estamos rehusando esa palabra que no está presa, si nosotros nos negamos a padecer como Cristo, bueno, entonces Él también nos negará. Dice el Señor Jesús allá en Mateo 10:33, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negare, también yo le negaré. Si le negáremos, dice el apóstol, también Él nos negará. Y una de las cosas que yo no quiero, amados hermanos, y que creo que ustedes tampoco quieren, es que cuando lleguemos nosotros al final de los tiempos, Él, delante de su Padre, nos niegue. Diga, no lo conozco. Es un hacedor de maldad. No lo conozco. Se avergonzó de mí. No creyó en mí, no atendió mi palabra, no estuvo dispuesto a padecer las penalidades. No lo conozco. ¿Se imagina? Puede tener una vida completa de hábitos espirituales, hábitos de iglesia, pero si no estamos dispuestos a padecer por Cristo, es que le negaremos. Y si le negamos, Él también nos negará. Pero por supuesto que negarle tiene implicada la infidelidad, porque negar a Cristo es ser infiel delante de Cristo. Por eso añade la siguiente frase, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Le voy a decir dónde está el problema. Cualquiera de nosotros que lea esta frase diría, la tenemos bien, porque si yo soy infiel, ¿verdad? Pues él va a permanecer fiel y de todas maneras me va a salvar. ¿Pero será que esto diga el texto? No. En el contexto de lo que estamos estudiando, la palabra dice, si fuéramos infieles, lo cual es resultado de negarle, si fuéramos infieles, Él permanece fiel en negarnos. Él está permaneciendo fiel en lo que dijo. Los voy a negar. No es permanece fiel para salvarnos, no, permanece fiel para negarnos. Porque dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que dice la Biblia que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Se da cuenta si decimos nosotros que si somos infieles, Él permanece fiel y de todas maneras me va a salvar y de todas maneras me dará sus bendiciones? No, pero ¿cómo va a bendecir a un infiel? Alguien que no ha creído en Cristo, que no ha puesto su fe en Cristo, que le niega constantemente. Si fuéramos infieles, dice el texto, Él va a permanecer fiel en negarnos. Él cumplirá su palabra porque Él no puede negarse a sí mismo. Y lo que ha dicho, lo va a cumplir. Si el Señor dice, si ustedes no vienen a mí, si ustedes me niegan, yo los voy a negar. No puede cambiar de opinión porque la voluntad del Señor es inmutable. Su dicho es inmutable. Y si Él ha dicho que si lo negamos, Él también nos negará, eso va a suceder. Y si le negamos, somos infieles, pero Él va a permanecer en su dicho fiel. Por eso dice el apóstol, palabra fiel es esta. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Estamos en un tiempo, amados hermanos, en donde cada día
vamos a padecer más y más y más por causa del Evangelio. Si no estamos dispuestos a padecer por causa del Evangelio, estamos negando a Cristo. Y si le negamos, Él nos negará. Al ser infieles, Él permanecerá fiel en su dicho, nos negará. Estemos apercibidos y listos, porque vendrán tiempos más difíciles que este. Mucho más. Apenas estamos, como dice la Biblia, en el principio de dolores. Apenas estamos en una condición en donde todo está pasando a la siguiente etapa. Hemos perdido la capacidad del asombro y hemos extendido el límite de la tolerancia. Hoy día, cada día, nos sorprende cada vez más la aberrante ideología de la agenda progresista. Hace un mes había 32 géneros existentes, hoy hay 37 en menos de 15 días. Están surgiendo cada día más y más y más ideas, más y más y más tonterías. Y todo esto está siendo legislado para acusar a todos aquellos que vayan en contra de semejantes ideas. ¿Y nosotros, pasivos en nuestra iglesia, diciendo, vamos a orar por eso? Y no siendo actores responsables, dispuestos a padecer por el Evangelio. Bueno, pues si le negáremos, Él también nos negará. Y el silencio, nuestro silencio, es un grito escandaloso de aprobación ante todo lo que está pasando. Algo tenemos que hacer. Dice la palabra del Señor que si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel en negarnos. ¿Está usted dispuesto a sufrir por el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a enfrentar la realidad de nuestros tiempos? ¿Estamos dispuestos a hablarles del amor de Cristo a la gente con el riesgo de ser apresados, perseguidos, vituperados, insultados, golpeados? Si no estamos dispuestos a eso, entonces quizá estemos negando a Cristo. Pensemos en esto y actuemos en consecuencia. Vamos a orar. Padre amoroso, no queremos nosotros negarte. Podemos saber, Señor, que Jesucristo sufrió penalidades en su vida terrenal. Luego lo exaltaste hasta lo sumo, pero sigue siendo nuestro Rey. Sabemos, Señor, de hombres como Pablo y otros que han padecido por causa del Evangelio y han soportado todo por amor a los escogidos, para que también obtengan la salvación. Y nosotros, Señor, sabemos que hemos muerto con Cristo y que vivimos con Él. Sabemos, Señor, que sufrimos con Cristo y que reinaremos con Él. Pero no queremos negarle. No queremos, Señor, ser infieles. De tal manera que te pedimos que nos des fuerza, que nos des la voluntad necesaria, el espíritu correcto para enfrentar la adversidad que entraña el Evangelio. Ayuda, Señor, a esta iglesia. Ayúdanos a todos los cristianos del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, les pido que estén de pie para recibir la bendición de nuestro Dios.